Buenas noches. Se acaba de anunciar la renuncia del jefe de gabinete, Nicolás Posse, y su reemplazo por el actual ministro, quien era el ministro del Interior, Guillermo Francos. La verdad que creo que la noticia en sí es buena porque resuelve un problema que se estaba gestando en los últimos días de una mala manera, porque la verdad que no hay que tratar mal a los funcionarios, a la gente, y sobre todo a alguien de esa jerarquía. Digamos, somos poco conscientes de la jerarquía que tiene, porque todos los presidentes han elegido a sus amigos como jefe de gabinete, y la verdad que el jefe de gabinete en la Argentina tiene una jerarquía constitucional muy importante. Es el jefe de la administración pública y el responsable de ejecutar el presupuesto nacional. Estas son las enormes funciones que tiene el jefe de gabinete, además de tener una aceitada relación con el Congreso. Últimamente vieron ustedes que había información de que el presidente pasaba por el lado de él, no le daba la mano, estuvo en la catedral así, en Córdoba también. Estas cosas, cuando andan mal, se tienen que resolver cuanto antes. Se tienen que resolver cuanto antes. Es cierto que Posse es una creación de Milei. Posse no tenía ningún antecedente en la política. De hecho, él se va con una promesa cumplida, que se la escuché yo, que dijo, yo nunca voy a dar un reportaje al periodismo. Nunca dio un reportaje al periodismo, nunca. Él era un ejecutivo de segunda línea de la empresa de Eduardo Urnequian, de América, la dueña de los aeropuertos, o la que gestiona los aeropuertos. Es decir, no era un político, no sabía de política. Sí designó a muchos funcionarios que estuvieron sobre todo en la segunda línea. Por supuesto, a los ministros los designó el presidente, Milei, pero a la segunda línea muchos los designó Nicolás Posse. Entre ellos al jefe de los servicios de inteligencia. Y hay versiones que dicen que aprovechaba esa cercanía con el jefe de los servicios de inteligencia para investigar la vida de los funcionarios del gobierno. Yo me pregunto cuándo, porque esto viene de toda la vida, cuándo los servicios de inteligencia se van a ocupar de la seguridad de los argentinos y van a dejar de meter las narices en la política, ya sea en la oposición o en la propia, en lo que fuera. Por otra parte, la designación de Guillermo Francos, a mí me parece que el presidente decidió poner una apuesta, apostar por la política. Guillermo Francos es el ministro más político que tiene, es un hombre que habla con todo el mundo, es un hombre que ha conseguido cosas, consiguió aprobar en la Cámara de Diputados la ley Bases y está trabajando mucho en el Senado por eso. Yo creo que este es el dato más importante. Saca a un técnico, el presidente Milei saca a un técnico que su único pasado era haber sido ejecutivo de segunda línea de empresas y pone a un político con mucha experiencia política. Y ojo que el jefe de gabinete tiene que rendir cuenta una vez al mes al Congreso, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados. Hace poco lo hizo Nicolás Posse por primera vez en 5 meses. La Constitución dice una vez al mes, ojo. Pero la verdad es que se veía que no tenía experiencia. Y Guillermo Franco fue legislador mucho tiempo, es decir, que el Congreso no le es un lugar ajeno. Así que me parece que es una buena noticia y el cambio también es bueno. Vamos a hablar de otro tema que se habló mucho en estos días, que se está hablando ahora, que es el tema de los dirigentes piqueteros. No se está hablando de los piqueteros, se está hablando de los dirigentes piqueteros. Y por la presión que ejercen sobre la gente que ellos supuestamente deben proteger o dicen proteger. Hay dos cosas
de los piqueteros que sabemos, de los dirigentes piqueteros que sabemos hace mucho tiempo. Una es que tienen cierta simpatía por el kirchnerismo. A ver, obviamente hay movimientos piqueteros de izquierda, como el Polo Obrero, que tiene un partido, el Partido Obrero, que tiene legisladores. Pero me estoy refiriendo a las grandes corrientes nacionales. Si hay alguna simpatía, la tienen más cerca del kirchnerismo que de cualquier otro. Esta es una cosa que sabemos. La otra que sabíamos, porque hubo muchas investigaciones periodísticas, en televisión, en diarios, es que los dirigentes piqueteros a su gente, a esa gente que ellos dicen proteger y representar, les tomaban asistencia en las marchas multitudinarias, y por eso eran multitudinarias, porque si no iba, les sacaban el subsidio. La otra cosa que hacía era obligarlos a que parte del subsidio se los entregaran a los movimientos sociales para financiar los movimientos, los partidos políticos. Es decir, era a toda luz una extorsión, a toda luz una extorsión. Uno se puede preguntar por qué la gente aceptaba esta clase de chantaje. ¿Por qué la gente aceptaba esta clase de chantaje? Y la verdad que la respuesta hay que encontrar, hay que buscarla en la situación social de la Argentina. Este país tiene hace mucho tiempo, yo diría desde la crisis del 2001, un nivel de pobreza muy alto. Ahora estamos entre el 40 y el 50 en los últimos años. En los mejores momentos estuvimos cerca del 30%. Es muchísima pobreza para un país que históricamente no tuvo pobreza o tuvo una pobreza insignificante. Cuando hay ese nivel de pobreza, cualquier cosa que hagan los dirigentes piqueteros es posible. Ahora, ¿qué son los movimientos piqueteros? Y ahí viene una pregunta de fondo, porque la representación social se agotó para esta gente que representan los piqueteros, porque no es gente que trabaja, no está afiliada a un sindicato, no tiene grandes referencias. Ellos representan, los dirigentes piqueteros, a los que no tienen representación, a los que trabajan en negro. Hay mucha gente que prefiere trabajar en negro para no perder el subsidio social. Y a mí me extraña que en este país se habla del trabajo en serio como si esto fuera algo normal, y es una gran ilegalidad. Acá pasan economistas que dicen, bueno, obviamente dan el dato cierto, el 40% de los trabajadores trabajan negro. Vienen los políticos y dicen hay que hacer la reforma laboral para tratar de que todos los que trabajan en negro, que son el 40%, volver a decir, pasen a blanco. Y obviamente el trabajo en negro tiene una justificación, digamos, el comercio, la pequeña empresa, que si tiene que pagarle a todo en blanco, tiene que cerrar las puertas, por la enorme carga que tiene. Por eso la reforma laboral es necesaria, si este país quiere tener otro destino. Los únicos que no hablan de los que trabajan en negro, los únicos que no hablan de los que trabajan en negro son los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales no hablan. Esto es la prueba de que a ellos solo les importa conservar sus privilegios. Y los afiliados, que son los que trabajan en blanco. Todo el mundo, yo vuelvo a decirlo, todo el mundo habla en público del trabajo en negro, y los dirigentes sindicales no hablan de ellos. No hablan de ellos. Yo creo que además, durante mucho tiempo, la política le dejó hacer a los dirigentes piqueteros lo que ellos quisieran.
sinceramente. ¿Por qué? Porque existía el temor, el famoso temor al muerto, ¿no? Que si reprimían podía haber un muerto. Y este temor lo tuvo tanto el kirchnerismo como el ex jefe de gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta. Y la conclusión fue que los piquetes se hicieron los dueños de la capital. En el gobierno de Milei eso cambió. Y ese cambio lo está ejecutando Patricia Bullrich. Y la verdad que si uno compara lo que pasaba hace un año y medio, con lo que pasa ahora en las calles, es muy distinto. No hay corte de calles, no hay corte de autopistas. Y si hay, son muy condicionadas, digamos. Paralelamente se iniciaron 2 causas judiciales, precisamente por lo que hablábamos al principio, por extorsión y amenazas. Esas denuncias fueron hechas precisamente por el ministerio de Bullrich, después de muchos llamados telefónicos a un teléfono que había dado la ministra Bullrich, para que anónimamente la gente pudiera denunciar circunstancias, dar nombres, dar lugares, dar hechos. Ahora se agregó algo nuevo, que es que se difundió que el gobierno tiene 5.000 toneladas de alimentos no perecederos, obviamente, o no inmediatamente perecederos, y que no los distribuye. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, dijo que esa cantidad de alimentos la tiene reservada para cuestiones de emergencia. Y se metió en el medio Juan Grabois, que es un dirigente piquetero, que no está todavía mencionado en las causas judiciales, y dijo y pidió a la justicia que le exija al gobierno que entregue cuanto antes esos alimentos. Hoy la justicia, juez Casanelo, no exigió al gobierno que entregue esos alimentos, pero sí le exigió al gobierno que en 3 días le informe cuándo va a distribuir esos alimentos, qué fechas de vencimiento tiene, dónde están. Yo me pregunto, a ver, ¿un juez tiene que meterse en la administración de la ayuda social? Es probable que esos alimentos, algunos de ellos, tengan fecha de vencimiento y se venzan antes de que lo entreguen. Y entonces sí se podrá iniciar una causa penal contra el gobierno por la mala administración de esos recursos. Pero el juez no puede, ni Grabois puede pedirle al juez que le ordene al gobierno la distribución de alimentos, ni el juez puede ordenar que el gobierno le informe cómo va a distribuir los alimentos. Este es el gobierno de la justicia, entonces. De este tema de Grabois y voy a hablar con Ramiro Marra, que ya está en el estudio. Pero quiero decir, por último, que creo que todo esto, lo judicial, las denuncias, la sospecha, puede empezar a un eclipse de los movimientos sociales y de los piquetes. Y hay un ejemplo que es el de Milagro Sala en Jujuy. Era la dueña de la protesta no en Jujuy, en el norte argentino. Cuando se empezó a saber lo que hacía Milagro Sala, su movimiento desapareció. Esta es la verdad. Entonces yo no descarto que esto está pasando en la justicia, porque esta es la novedad. La justicia está actuando en un tema que los conocíamos todos. Que esta intervención de la justicia termine con el eclipse de los piquetes y los movimientos sociales tal como los conocemos. Obviamente no podemos decir que esto va a ser definitivo porque tenemos, lo que decía al principio, el nivel de pobreza que tenemos. Y eso hace insegura cualquier
cualquier pronóstico, y seguro cualquier pronóstico del futuro. Después de una breve pausa, Ramiro Marra.